UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola, bienvenidos de nuevo a Derechos Humanos sin Fronteras. Como siempre, queremos agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión, que nos permite llevar a más de 3 continentes el primer programa sobre derechos humanos en la televisión chilena. Como Derechos Humanos sin Fronteras, siempre hacemos un reconocimiento a la universalidad de los derechos humanos y por lo mismo su defensa y su denuncia afecta a todas las personas, sin diferencias de ningún tipo, de razas, económicas, políticas o de ninguna otra índole. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y también a nuestros invitados y a las organizaciones que hacen parte de nuestra plataforma, quienes en distintos lugares y escenarios y a veces en condiciones muy difíciles defienden y protegen estos derechos. A todos de nuevo, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras. El día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Santos. Él es abogado, trabaja con el derecho migratorio y es especialista en derecho constitucional. Mauricio, bienvenido a nuestro programa Derechos Humanos sin Fronteras. Erika, muchas gracias por permitirme estar en este grandioso espacio y estar al pie de ustedes y contarles un poco sobre mi trabajo en derechos humanos en el tema migratorio. Bueno, mil gracias, de nuevo bienvenido. Y empecemos con la siguiente inquietud, porque para la población generalmente no está muy clara esta diferencia entre migración, emigrar, inmigrante. ¿Estos conceptos dicen lo mismo o son diferentes? Mira, Erika, son diferentes. La migración es ese movimiento de la población que consiste en dejar ese lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales, y lo que veremos a futuro que van a ser ambientales. El emigrante es una persona que vivía en un país, región o una comuna distinta de aquella en que vive actualmente. Y ese inmigrante es esa persona que actualmente vive en un país, región o comuna distinta de aquella que vivía un tiempo atrás. Ok, muchas gracias. Es decir, que estos términos tienen connotaciones distintas y por ende, pues el fenómeno migratorio hay que tratarlo, digamos, de manera distinta. Y más en un país como Chile, uno podría pensar que Chile es un país con una historia de migrantes. ¿Cómo es esta historia? Un poco, ¿cómo es este contexto de Chile? ¿Es un país de migrantes o no? ¿Qué nos cuenta usted? Chile es un país de migrantes. Hay que ir atrás a los siglos XVI y XVIII cuando llegaron a la capital general de Chile, que era la Nueva Extremadura. Principalmente esos inmigrantes españoles, fundamentalmente extremeños, castellanos y vascos, y llegaron unas cantidades pequeñas de esclavos de origen africano. La mayoría de la sociedad chilena cree que los afrodescendientes son importados, pero Chile tiene sus propios afrodescendientes. En las últimas décadas, los afrochilenos, herederos de la sociedad afrodescendiente asentada desde hace más de 4 siglos en el territorio que hoy es la región de Arica y Parinacota, han desarrollado un arduo proceso en aras de la reconstrucción de su memoria histórica, de su identidad afrodescendiente. Además, han proyectado su cultura a través de diversas manifestaciones artísticas como la danza, las artes plásticas, la literatura, y conjuntamente se han organizado social y políticamente por la visibilidad y garantía de sus derechos colectivos, iniciando el trabajo para que el Estado de Chile reconozca a los afrochilenos como un pueblo tribal. Volviendo a este relato, con el decreto Fuerza Ley número 69 de 1953, informa que el gobierno permite la migración y se conforma el primer departamento de inmigración para realizar una selección que contribuirá a perfeccionar las condiciones biológicas de la raza. Aquí ya se discrimina y no se aplican derechos humanos. En la década del 2010 volvió a nacer ese flujo ascendente
y tener en el 2020 más de 1,5 millones de extranjeros. Que en cantidades sería que en comunidad extranjera venezolana tenemos 500,000, peruanos 240,000, haitianos 190,000, colombianos 162,000, bolivianos 120,000, argentinos 80,000, seguido de ecuatorianos con 42,000 y brasileños con 20,000. Tenemos también dominicanos con 20,000, cubanos con 16,000, mexicanos con 11,000 y países como Siria y Afganistán en una minoría mínima. Mauricio, me llama la atención y quisiera detenerme un poco, hablar esto que usted nos cuenta de este decreto con fuerza de ley que habla de condiciones biológicas, ¿sí? Uno, conociendo este tipo de situaciones, puede interpretar o tener más elementos para inferir que esto puede generar xenofobia. Esto es muy grave en lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, porque uno inmediatamente se remite a episodios oscuros de la humanidad como el holocausto nazi, donde las condiciones biológicas dicen que hay razas mejores o peores que otras. Usted, le hago dos preguntas. Primero, esta clasificación en la normatividad sigue vigente aún hoy en Chile o ya se puede, digamos, pensar que es historia o aún en la normatividad esto está. Y dos, quisiera preguntarle, ¿genera este tipo de clasificaciones xenofobia? ¿Cree usted en su experiencia que la genera? Eh, Menos mal es historia, ¿no? En esos tiempos lo que buscaban era que Chile se mejorara su raza, trayendo personas que fueran profesionales, personas con algún patrimonio, con una presencia diferente para contribuir a la, a la raza de Chile, si lo podemos decir así. Con las nuevas leyes posteriores a esta, ya no se siente esa discriminación. Ha evolucionado los derechos humanos a la par de las leyes. Por eso en estos momentos no podemos decir que se siente esa discriminación en las leyes como tal. Okay, esto fue en detrimento, ¿sí? Como de los pueblos originarios que existían en Chile, incluso de los mestizos, pero hoy podría decirse que la legislación en el tema migratorio no tiene este tipo como de diferenciaciones de tipo biológico o racial, y esto es muy importante dejarlo claro. Y lo otro que le preguntaba, pero ya me lo respondió, es ese tema de si hoy se sentía, o este tipo de términos hoy ayudaban a los sentimientos xenófobos, que podría decirse, algunas organizaciones hablan de xenofobia en Chile. ¿Usted desde su experiencia siente que existe xenofobia en Chile o no se percibe como tal? La xenofobia nace en Chile por esa discriminación que tienen las autoridades con el extranjero. Cuando un extranjero no tiene una documentación debida, el empleador se aprovecha y les paga un menor salario y los contrata por un menor salario, creando ese choque entre los propios y los extranjeros, porque los propios piensan que regalando por un trabajo, se están regalando por menos sueldo, y lo que es una realidad es que ellos necesitan trabajar para sobrevivir, y si no tienen documentación les toca hacer estas incorporaciones. Mauricio, vamos a tocar ese tema más adelante, pero me surge la pregunta, ¿por qué llegan este tipo de migrantes a Chile? Concentrémonos digamos, esta migración americana, que es como la que genera en este momento mayor ruido, ¿sí? O que requiere mayor atención. ¿Por qué llegan los migrantes a Chile? Bueno, ¿por qué llegamos a Chile? Nosotros llegamos por la institucionalidad y la estabilidad política. Escogemos esta nación como el destino de nuestros proyectos personales.
Lo anterior se explica, entre otras razones, en que las instituciones chilenas funcionan correctamente, con independencia y objetivos muy claros. Otro punto por el cual nosotros llegamos es por esa solidez económica y esa prosperidad sostenida. Chile se posiciona en el primer lugar del ranking del Producto Interno Bruto en Latinoamérica. Es de público conocimiento que el país es uno de los más industrializados de América y que, a diferencia de sus vecinos, ha logrado una estabilidad económica perpetua en el tiempo. Tal logro se basa en su producción minera, eh, la empresa manufacturera e industrial, y además de la agricultura y exportación de productos no tradicionales. El constante crecimiento de rubros relacionados a la innovación y nuevas tecnologías. También podemos encontrar esas oportunidades laborales. El crecimiento económico de un país trae aparejado la necesidad de contar con más trabajadores. Chile tiene la mejor educación en Latinoamérica, y ello pues fue el país que lideró los resultados de ciencia y matemáticas y lenguaje según el test PISA elaborado por la OCDE en el año 2000, en el 2016, si no estoy mal. Y otro punto es esa sensación de seguridad y la vida en paz. Por lejos el país es el más seguro para vivir en Latinoamérica. Esos son como los 4 pilares. Mil gracias. Doctor Mauricio, yo quisiera detenerme un poco porque lo hemos conversado en programas anteriores, en otros lugares del mundo, que todo este fenómeno tiene dos grandes actores, ¿sí? Uno es el país receptor, como es Chile, pero también el país expulsor, porque diferentes, digamos, los fenómenos que pasan en los países obligan o expulsan a sus ciudadanos. Fenómenos como la violencia en Colombia, el tema, digamos, la situación política y económica de Venezuela, son factores que obligan a olas migratorias. El tema económico y la pobreza en Haití. ¿Cómo ha sido su visión frente a los países expulsores? ¿Cuáles son las razones, los roles en este caso? ¿Cómo se desarrollan los países, los principales países expulsores de personas que están en este momento en Chile? ¿Cómo es esa historia? ¿Qué los lleva a tener que abandonar su país? ¿Cuáles son los temas sistemáticos que pasan con estos países? Bueno, muchos de estos países lo estamos viendo. Nosotros llegamos a este país es por el voz a voz, no porque Chile esté colocando publicaciones a nivel vengan a Chile, sino es el voz a voz de nosotros mismos. Muchos de estos países que tienen, digamos, los haitianos llegaron cuando se presentó el terrible terremoto, se dieron unas cuotas para llegar, que ellos pudieran llegar acá a Chile, venían a fortalecer lo que es toda la agricultura en Chile, y por eso se les permitió llegar a ayudar con su mano de obra en la agricultura. Después pasamos Venezuela, que es uno de los grandes ahorita, que tiene el mayor desplazamiento de toda Sudamérica, llega porque no tienen tantas trabas para ingresar. Hasta ahorita que les colocaron su solicitud de visa, ahorita es cuando ellos empiezan a entrar por pasos no habilitados, pero ellos vienen en busca de lo que no tienen en su país, una estabilidad económica, que se le protejan sus derechos humanos. En el caso de Colombia, nosotros llegamos primero, fue a Antofagasta, a apoyar todos los temas de la minería. Allá llegó la comunidad afrocolombiana del Valle del Cauca a trabajar en todo el tema de minería. Después llegamos la otra ola de migrantes colombianos, que somos los que llegamos aquí a Santiago. Muchos vienen siendo médicos, odontólogos, abogados y servicios varios. Argentina, por su devaluación, tiene una importante aporte a esta migración. Bolivia y Perú, por ser cercanos y por tener esa relación de comercio, también ha ayudado con estas cuotas de trabajadores extranjeros aquí en Chile.
O sea que uno podría decir que pese a las diferencias, ¿sí?, este fenómeno migratorio está y estará presente no solo en Chile, sino en todos los países, pero podría uno decir que toda esta intervención normativa ayuda a controlar y a mejorar el tratamiento que se le da al fenómeno migratorio. Es decir, las normas ayudan digamos, a modificar la realidad, o es letra muerta. ¿Qué piensa usted de su experiencia? Desde nuestra experiencia, nosotros solicitábamos que se crearan normas, leyes que pudieran controlar la migración. Pedíamos a gritos que nos ayudaran con el proceso de la migración, pero desafortunadamente las normas que sacaron ha contribuido a que se desborde la migración y empiecen a entrar por pasos no habilitados. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hay muchas familias que tienen su documentación al día y quisieran poder, perdón, están en este país y no tienen la documentación al día. Ya pasaron por una cédula y están esperando una cédula definitiva. Y por estar esperando este documento tan importante no han podido viajar a sus países a visitar a sus papás, a sus hijos, a sus hermanos. Al no tener este país no pueden pedir una regularización, un arraigo con sus hijos que están afuera. Y lo que hacen ellos es traerlos por pasos no habilitados, porque si ellos llegan a salir, posiblemente no pueden volver a entrar, y no porque el gobierno no lo permita, es que muchas veces las aerolíneas no permiten que el ciudadano suba al avión porque no tiene un RUT o una cédula vigente, entonces se quedan allá en el país de origen. Ok, me devuelvo un poco cuando se habla de, digamos, de la necesidad, eh, no solo de las personas, sino también del país que recibe para incorporar a su economía a estas personas. Eh, en qué rubros de la economía participan? ¿Hay algún tipo de rol marcado por nacionalidades, o cómo se incorporan a la sociedad chilena todas estas nacionalidades, digamos, que hacen parte de este fenómeno migratorio? ¿Cómo es eso? Mira, las comunidades de migrantes no son homogéneas y a su vez dentro de cada comunidad existen diferencias significativas, por lo que se deduce que esas características que asume la migración en Chile determinan a la vez ese resultado de esa inserción social, cultural y económica de la sociedad chilena. Podemos hablar de los ciudadanos peruanos. Es una migración principalmente laboral con una fuerte presencia de las mujeres que motivan principal de esta migración. Al igual que la mayoría de los casos, es el acceso a mayores oportunidades laborales que le permitan esa movilidad social. No solo se insertan en sectores precarios de la economía, sino que dentro de estas actividades realizan trabajos más extenuantes y en peores condiciones que sus pares chilenos. Pero también tienen profesionales que se encuentran bien remunerados e incorporan una gastronomía, una de las cocinas más variadas del mundo, como es la peruana. Digamos, la comunidad boliviana, la mayoría ubicados en la precordillera de Chile, dedicados al comercio, también a sectores precarios, y también encontramos cantidad de profesionales. A diferencia de la Argentina, que ocupa puestos de trabajo de alta media calificación, como profesionales de servicio, comercio y trabajos de cuidado. Los costarricenses bien sectores precarios dedicados al comercio y algunos profesionales. Los colombianos ocupan puestos de trabajo de alta y media calificación y también los encontramos en servicios, comercio y cuidado. Esos son un rasgo así por encima. Muchas gracias, pero entonces pensaríamos que obviamente hay sectores de la economía que incorporan con mayor o menor, digamos, medida, dependiendo del país de origen, a este grupo de, digamos,
de población masiva que va migrando. ¿Cuál es esa principal problemática de la población? Porque obviamente para poder incorporarse a la sociedad chilena, para poder ayudar digamos, a una buena incorporación, hay trabas o es fácil incorporarse a la sociedad chilena? ¿O cuál es la principal problemática de la población migrante de acuerdo a su experiencia? Mira, una de las es poderle garantizar sus derechos humanos. Comunidades que no han podido tener un documento de identificación, teniendo sus documentos y sus solicitudes en regla, permitirles incorporarse a la sociedad con empleos bien remunerados, y como no tienen papeles, le pago menos, creando una crisis y odio entre propios y extranjeros. A los nacionales de Haití y Venezuela les es difícil tener sus antecedentes apostillados, sus pasaportes, porque no se originan desde su país natal, dejándolos sin una oportunidad de regularizarse y siempre con ese miedo de que los van a expulsar. Por este motivo, miles de haitianos y venezolanos han migrado para Estados Unidos, que llevaban más de 3 años acá en Chile. Ahora están esperando su cédula definitiva, decidieron irse a buscar oportunidades a otro país. Eh, Ahorita que mencionamos eso, hay una situación que preocupa tanto a nacionales chilenos como a las personas extranjeras que recibimos en Chile por el tema de la estigmatización de las personas extranjeras como delincuentes, ¿sí? Entonces, algunas personas que cometen delitos y que son venezolanos, colombianos, haitianos, empiezan a generar un estigma que no favorece a la paz, a la garantía de derechos, porque entonces los venezolanos, los colombianos, se empiezan como a etiquetar como delincuentes. Es una problemática para la población migrante este manejo del delito porque los perjudica como colectivo. ¿Qué pasa con las personas las personas extranjeras que cometen delitos en Chile? Porque yo creo que eso es una gran preocupación. ¿Cómo se maneja? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Qué sugiere usted al respecto de acuerdo a su experiencia, Mauricio? ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Es importante aclarar que la participación de los migrantes en esta delincuencia es mínima. De cada 10 delitos cometidos, menos del 1% es cometido por extranjeros. El gobierno tiene una política que es que todos estos extranjeros que han cometido delitos son los únicos que se están expulsando. Para eso contrataron unos vuelos especiales para sacar a los extranjeros a sus países de origen, para que cumplan sus penas en el país de donde llegaron. Ese es en lo que se está centrando la administración. Los demás delitos tienen las purgas como cualquier nacional, pueden salir, pueden volver a regenerarse, pueden seguir viviendo en Chile. Pero cuando son delitos que son ya de una importancia significativa, son devueltos a su país de origen. Entonces, ¿siente usted que esta demora administrativa para poder regularizar, legalizar a esta población repercute en la demora para poder procesar y expulsar a estos ciudadanos infractores o delincuentes, por decirlo de alguna manera? No, cuando los ciudadanos infractores, a ellos les crean directamente una identificación para hacer todo el proceso. Entonces, ellos tienen un régimen especial, se les crea un RUT, se lleva a juicio y lo sacan en los aviones cuando se expulsan, cuando están los aviones disponibles para los cupos para poderlos sacar del país. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mauricio, por acompañarnos hoy aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras y por compartir su experiencia en este tema que nos toca a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras.
el primer programa que aborda la temática de derechos humanos en Chile. Muchas gracias de nuevo a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión, que hacen posible que este programa llegue a más de 3 continentes. En este segundo bloque vamos a tener un saludo muy especial que nos envía una gran líder de Perú. Ella es Rosa Elena González, quien ha sido una abanderada en la lucha por los derechos de la mujer, laborales y de poblaciones en la selva amazónica. Aquí va el saludo. Confederación General de Trabajadores del Perú expresa su saludo fraterno al evento fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras, una organización libre, independiente y solidaria, comprometido en la defensa de los derechos humanos en toda circunstancia. Como líder social, expreso también mi preocupación por la violación de los derechos humanos de los pueblos andinos, de los pueblos amazónicos y rurales. Encontramos nosotros una alternativa de defensa de los derechos humanos plenos en Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por enviarnos este saludo en los países en los cuales Derechos Humanos Sin Fronteras y este programa ayudan y colaboran en la difusión y divulgación de los derechos humanos. Que llegue este mensaje y la voz nuestra y de nuestros invitados que luchan en cada uno de sus países por la garantía y la universalidad en los derechos humanos. Bueno, continuando con nuestro programa, hoy tenemos a Vivian Silva, quien es comunicadora social y periodista colombiana y que hace más de 15 años viene trabajando en diferentes organizaciones sociales en Colombia y que actualmente hace parte del equipo de Derechos Humanos Sin Fronteras como coordinadora de comunicación y medios. Vivian, bienvenida a Derechos Humanos Sin Fronteras. Gracias, Erika, por la invitación a este importante espacio. Un saludo muy especial a la audiencia que nos ve a través de UCB Televisión, a través de las redes de Derechos Humanos Sin Fronteras. Sí, muchas gracias, Vivian. De nuevo, bienvenida en su rol, no solo al programa, sino a la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, ya que su trayectoria ha sido trabajando como periodista y comunicadora en diferentes organizaciones en la defensa de los derechos humanos. Y en ese punto me gustaría preguntarle, Vivian, ¿cuál es el rol, la importancia de la comunicación en la defensa de los derechos humanos, no solo en Colombia, sino en otros países? Bueno, mira, para comenzar hay que destacar que la comunicación es un derecho fundamental de las personas, que se basa en la democracia, que los estados deben garantizar este derecho, no es algo que le estén otorgando a las personas, sino es algo intrínseco y que por esto los medios de comunicación tienen un rol fundamental en revelar y una responsabilidad social para que las personas puedan expresarse, puedan tener espacios donde puedan comunicar, puedan consensuar, puedan revelar situaciones de vulneración de sus derechos, de garantizar y promover esta garantía de los derechos. Ahí también entra en este momento los medios no tradicionales, los medios alternativos, las redes sociales, que han sido cruciales en esta coyuntura actual, como dices, en Colombia, en Chile, en América Latina, que tienen una responsabilidad muy grande, no solo en comunicar, por ejemplo, ahorita la inmediatez, la rapidez con que se difunden las informaciones, a veces se incurren en informaciones falsas, que
más allá de garantizar los derechos, los vulneran, porque con la cantidad de información que se genera, entonces a veces la desinformación, las fake news, hacen que incluso se ponga en peligro la vida de los líderes, se estigmaticen las personas por su condición, por sus denuncias que se hacen continuamente de lo que pasó con la protesta social en Chile, en Colombia, en América Latina, que lo que produjeron fue muchas arbitrariedades, como se pudo observar. Sí, qué interesante. Cada vez la comunicación juega un papel más determinante en todos estos fenómenos sociales, como nos cuentas. Y de acuerdo a tu experiencia, su ejercicio profesional en todo esto de las organizaciones sociales y más recientemente, usted tuvo un trabajo en la Comisión de la Verdad en Colombia, que acaba de entregar un informe que ha causado tanto impacto en la opinión pública, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Primero, cuéntenos un poco, primero de su historia, de su trayectoria profesional, y segundo, detengámonos un poco en qué es eso de la Comisión de la Verdad, en qué contexto se da, y que conversemos un poco de ese informe. Como lo mencionaste al inicio, llevo aproximadamente 15 años de un trabajo social en diferentes organizaciones. Como comunicadora social inicié un trabajo recorriendo nuestro país, unos lugares vulnerables, muy olvidados por el Estado, donde tuve la oportunidad de ver de cerca todas estas dificultades, toda esta exclusión de las comunidades. Más adelante también tuve la oportunidad de trabajar en un partido político en Colombia de corte independiente, donde el objetivo fundamental era el trabajo en las regiones, en articular todo, el trabajo de las minorías étnicas, de los jóvenes, las mujeres. Entonces, a través de todas estas realidades uno se va acercando a todas esas problemáticas y ve cómo hay una incapacidad, hay una exclusión social, y de estas comunidades no tienen voz, se sienten aisladas, se sienten vulneradas, como el derecho a la comunicación que mencionaba es fundamental y que todos los estados lo deben garantizar. Luego, como menciona, llegó a la Comisión de la Verdad aproximadamente hace 2 años. Inició con una comisionada que maneja toda la parte del capítulo étnico. Entonces ahí viene toda la parte de minorías, de afrocolombianos, de comunidades indígenas. Fue un trabajo muy extenso, se hizo un recorrido por todo el país, a lo largo y ancho del país, escuchando las víctimas, todos los actores del conflicto que, como saben, en Colombia duró alrededor de más de 50 años. La Comisión de la Verdad es una entidad extrajudicial que hace parte del sistema integral de justicia para la reparación y no repetición. En Colombia, derivada o como resultado del acuerdo de paz, en uno de los capítulos, creo que el 5º, de estos acuerdos. Esta comisión, o como las comisiones que se han dado en el mundo, tiene un papel fundamental en toda esta reparación, la escucha de las víctimas. Creo que hay un trabajo muy importante porque todas estas personas que no habían tenido voz ni representación se sintieron escuchadas, y creo que ese es el inicio de verdad, de reparar y de escuchar, que estas personas puedan de cierta manera sanar, escuchar, sentirse incluidas en la sociedad. Y es importante, digamos, dado el tema que estamos abordando, el manejo de la comunicación, ya que, según nos cuenta, es bastante diverso este informe, y me imagino que fue todo un desafío
abordar estas comunidades, la comunidad gitana en Colombia, los afrocolombianos, con todas las lenguas, por ejemplo, oficiales en Colombia, en sus propios dialectos. Creo que fue tomado esto en cuenta, el abordaje de la comunicación con estas comunidades, o cómo fue todo en castellano, cómo fue en términos comunicacionales este trabajo monumental que se hizo para este informe. Claro, parte de la importancia de este trabajo que se hizo es que se contó con un equipo interdisciplinario para poder llegar a estas comunidades, porque el acceso geográfico y cultural es muy complejo. Tenían interlocutores de las comunidades, de la comunidad rom, de los raizales, de los indígenas. Aquí en Colombia hay más de 115 pueblos indígenas, entonces es bien complejo el tema, pero para esto un equipo interdisciplinario, como menciono, que a lo largo de la existencia de la comisión recorrió el país, recorrió las comunidades, también con el apoyo de otras instituciones que hacen parte del sistema integral de justicia, también con el apoyo de embajadas, el apoyo de otras comunidades, de ONGs, y esto hizo que fuera posible poder llegar a donde es casi impensable haber podido hacerlo. Retomando un poco lo que usted mencionaba antes, en la actualidad el derecho humano que tiene que ver con la libertad de prensa y otros derechos derivados se ven desafiados por factores como lo mencionaba usted, la desinformación o el exceso de información que no siempre es verdadera, las noticias falsas, la rapidez con que se difunde la información. También que todo esto está comprobado, hay casos como el de Cambridge Analytica, donde se ha probado que todas estas redes sociales pueden manipular la voluntad de las personas, determinar rumbos electorales, ayudar en revueltas sociales, en derrocamientos de líderes, polarizar sociedades, condicionar a la opinión pública. Esto es un panorama nuevo que no se ha enfrentado antes en el ejercicio de este derecho. Estamos aprendiendo, si bien se han hecho avances, es una amenaza no solo a las libertades individuales, como usted lo contaba, sino también a la democracia misma. Desde su experiencia y su conocimiento, ¿qué medidas se deben tomar en este aspecto para salvaguardar los derechos humanos de las personas que luego se ven derivados en las sociedades finalmente? Aquí en este aspecto creo que se debe abordar desde dos visiones. Una es la responsabilidad que tiene el Estado mismo de garantizar este derecho de todos los ciudadanos, como lo decía al inicio, que es un derecho fundamental. No es algo que se le esté otorgando o regalando a las personas, sino por derecho propio en una sociedad democrática. Lo debe tener, a expresarse, a llegar a consensos. Es de aquí que los estados deben y las democracias deben garantizar este derecho, así como la protección a las personas al hacerlo. Porque aquí se ve amenazado ese derecho, pues las personas son intimidadas y tienen miedo de poder contar su situación, de poder develar cómo sus derechos, otros derechos fundamentales son violados constantemente. Y por otro lado es una parte pedagógica, algo más de prevención, algo más educativo, que las personas seamos, y todos los ciudadanos, no solo los comunicadores o los periodistas, los líderes de opinión, sino todos los ciudadanos tengan mucho más cuidado con las fuentes de la información, en difundir, en replicar
informaciones sin verificar las fuentes, que en muchas ocasiones hasta puede causar, no, más allá del daño al buen nombre de una persona, hasta poner en peligro su vida, ¿no? Como dices, todas estas bodegas que hay ahora de las redes sociales que difunden informaciones en una velocidad que es imposible parar. Entonces creo que es desde estos puntos de vista, más desde la responsabilidad del Estado, de los medios de comunicación, también está la responsabilidad de cada ciudadano y de cada persona en primero analizar qué está diciendo, qué está repitiendo, porque digamos ahora puntualmente el caso de Colombia y también Chile, se ha generado una polarización que no ha tenido precedente a raíz de esto, de las redes sociales. Entonces aquí hay que ver qué papel, qué rol juegan los medios alternativos y puntualmente las redes sociales. Por ejemplo, concretamente las organizaciones activistas de derechos humanos que promueven todos estos derechos de las minorías, se ven amenazadas constantemente y estigmatizadas, ¿no? Como por decir que son de una tendencia política o de otra. Entonces aquí se ha generado una polarización que, como repito, bueno, de líderes ambientales, sociales, líderes estudiantiles, ha llegado a poner en peligro su vida y así la libertad de expresión como derecho de los ciudadanos. Retomo algo muy interesante que usted menciona, y es la corresponsabilidad de la ciudadanía en verificar fuentes. Y como una de nuestras labores es ayudar en la garantía de la difusión de los derechos humanos, yo me pongo digamos, en los zapatos de una ama de casa, de una persona que digamos no tenga un manejo tan profundo de Internet. Existen herramientas, ¿qué mecanismos hay para que de manera el ciudadano del común pueda verificar si una información es confiable o no? ¿Eso existe? ¿No existe? ¿Cómo poder ayudar a la ciudadanía a verificar de alguna manera la veracidad de las fuentes? ¿Eso hoy en día es posible, no es posible, o es solo para las profesionales o las personas que se muevan en el medio de la comunicación? Claro que existe, pero como hay que partir, como mencionaba, de la pedagogía. Creo que ahí la responsabilidad de los medios tradicionales y de las instituciones es hacer énfasis en la importancia de la verificación de las fuentes, de saber de dónde proviene la información. De ahí parte. Y cualquier ciudadano, cualquier persona sin importar pues la educación que tenga, digamos el nivel educativo que tenga, puede, con el acceso que hay a Internet y a las herramientas digitales, puede verificar muy fácilmente la veracidad de las fuentes de la información. Entonces creo que es algo muy pedagógico que hay que reforzar desde los colegios, desde las universidades, desde campañas en la calle, por todos los medios. Ahora creo que la cobertura que tiene nuestro país en términos de Internet es cada vez más amplia y desde esta manera se puede abordar. Y además también la responsabilidad que le cabe a los gobiernos y a las autoridades de cada país en reglamentar o delimitar las responsabilidades frente a todo este manejo de las redes sociales. Por eso vemos que hoy en día esto está incorporado en las agendas y que la ciudadanía también tiene que ser parte activa en sus respectivos gobiernos y sus legisladores a que aborden el tema, porque aquí se ven involucrados muchísimos derechos humanos. Y ahí quisiera yo hablar en un contexto como el suyo, que es el caso colombiano. Habla uno, escucha que se puso de moda el término posverdad. Y en un país como Chile también se aborda ahora este término. Por eso me parece
importante compartir esto que para nosotros los colombianos se ha vuelto cotidiano y que aquí en Chile cada vez se empieza a hablar más. ¿Qué es eso de la posverdad? Para las personas que de pronto no conocen a fondo, ¿qué es eso de la posverdad? Bueno, como mencionas, la posverdad es un término que ha tomado mucha relevancia en la actualidad, que muchas veces es malentendido por las personas, pero su definición es la distorsión deliberada de la realidad, como divulgando ciertas informaciones parcializadas, poco objetivas, se puede afectar el derecho de las personas a ser informados de una manera veraz, de una manera objetiva, ¿no? Los medios de comunicación, incluso los mismos líderes de opinión, han caído en esta práctica, han incurrido en dar informaciones a priori sin muchas veces verificar las fuentes, o por no creer, que muchas veces hasta de una manera malintencionada pueden difundir informaciones que pueden dañar la honra, el buen nombre de una persona. Por ejemplo, ahorita con todo esto que hablábamos de la Comisión de la Verdad, donde se escucharon los actores de todas las vertientes, las víctimas, los victimarios, la comunidad internacional, muchos líderes, hubo una estigmatización también de estas personas, de estas informaciones, y cómo esto afecta en la reconstrucción de verdad objetiva de todo este informe, de toda la verdad que la gente, que la opinión pública, no solo acá en Colombia, sino a nivel internacional, ha estado, por ejemplo, recientemente, hace menos de un mes, el informe fue dado a conocer, fue presentado ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, y ha tenido una repercusión importante en nuestro país, que también ha influido en todas las instancias. En este sentido también ha tenido una estigmatización en algunos sectores, que hasta lo han tachado, que es un informe parcializado, que solamente tenía como objetivo escuchar una parte de estos actores. Entonces ahí es donde hay que tener una responsabilidad muy, muy grande de los líderes de opinión, de los medios de comunicación y del gobierno del Estado. Una de las líneas de trabajo de Derechos Humanos Sin Fronteras es la difusión y divulgación de los derechos humanos. Por eso es tan importante comunicar que en el mes de septiembre se realizará acá en Chile el evento fundacional de derechos humanos. Cuéntenos, Vivian, usted como coordinadora de comunicaciones, ¿en qué consiste este evento? ¿De qué se trata? Cuéntenos un poco más en detalle. Bueno, este es un evento que llevamos preparando ya hace algún tiempo, que por temas que todos conocemos de la coyuntura actual, tuvimos que posponer, pero que tenemos una gran expectativa con la refundación de nuestros derechos humanos sin fronteras. Es un evento que se va a realizar del 28 de septiembre al 30 en Santiago de Chile. Es un evento donde vamos a contar con la participación y la presencia de expertos, de grandes líderes de América Latina, de países como Argentina, como Perú, Colombia. También vamos a tener organizaciones que han venido trabajando con derechos humanos sin fronteras, como la Fundación Baltasar Garzón y las abuelas de Plaza de Mayo,
a través de Estela de Carlotto, una gran amiga de Derechos Humanos Sin Fronteras, a quien aprovechamos para dar un saludo y esperamos que tenga una pronta recuperación y así pueda acompañarnos en el evento. Durante los días en que vamos a estar realizando este importante evento, vamos a contar con panelistas, con expertos en diferentes áreas, abogados, expertos en derechos humanos, en migración, representantes como mencionaba, de la Fundación Baltasar Garzón, su director Rodrigo Lledó, personas de Marruecos, que vienen desde diferentes países y que este evento queremos que la opinión pública conozca más a fondo el trabajo que ha realizado Derechos Humanos Sin Fronteras, como decía, de resaltar esta labor, que Derechos Humanos Sin Fronteras es una organización que busca garantizar los derechos humanos de todas las personas sin distinguir sus creencias religiosas, políticas. Eso es, en resumen, el evento que vamos a tener. Bueno, muchísimas gracias, Vivian, por acompañarnos y por compartir con nosotros aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes por continuar y permanecer con nosotros en el primer programa de derechos humanos en la televisión chilena. Los esperamos en el próximo programa de Derechos Humanos Sin Fronteras por aquí, por UCB Televisión. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.